El milagroso plan divino. Cómo Herodes transformó el segundo templo en un sagrado refugio de fe. En el tercer año de Joasim, en el 30 a.C., Jerusalén despertaba bajo un sol cálido, rodeada de murmullos y expectativas. La ciudad, corazón espiritual de Israel, se veía envuelta en un aire de renovación y ambición. Herodes el Grande, rey de Judea, había decidido llevar a cabo una de las obras más grandiosas de su reinado, la revitalización del Templo de Salomón. Con su impresionante arquitectura y ostentación, su objetivo era atraer a los pueblos de la región, pero en aquel majestuoso recinto de piedra, un sacerdote llamado Zacarías experimentaba un profundo conflicto interno. Zacarías, un hombre anciano, perteneciente a la clase sacerdotal de Abías, había dedicado su vida al servicio del templo. Sin embargo, mientras la construcción avanzaba con rapidez, el eco de las antiguas promesas que Dios había hecho a Israel se desvanecía en su corazón. Las sombras del dominio romano se alargaban sobre el pueblo, que anhelaba desesperadamente la llegada del Mesías, aquel que liberaría a Israel de su opresión. La magnificencia de la obra de Herodes contrastaba con la corrupción que rodeaba el sacerdocio. ¿Dónde estaba Dios en medio de esta tempestad? Así fue como un día, al entrar al Santo de los Santos para ofrecer incienso, Zacarías se encontró con un fenómeno sobrenatural que cambiaría su vida. En el santuario, entre el aroma del incienso y la luz dorada que iluminaba el altar, apareció el ángel Gabriel, cuya presencia inundó el espacio sagrado. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Juan. Las palabras resonaron en su corazón, pero la incredulidad inundó su ser. ¿Cómo podría él, ya de edad avanzada, ser padre? En ese momento, su fe se encontró con la realidad de un Dios que aún podía obrar lo imposible. Mientras Zacarías permanecía en el templo, en la plaza de Jerusalén, el murmullo del pueblo crecía. Algunos alababan la monumentalidad del templo, mientras que otros discutían acaloradamente, preguntándose si realmente era un lugar de encuentro con Yahvé, o solo un símbolo de la arrogancia humana. ¿Puede esta obra de Herodes, tan imponente ante nuestros ojos, servir auténticamente a Dios? Se preguntaban muchos. La tensión era palpable, desde las calles adoquinadas hasta los umbrales del templo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La construcción del templo seguía su curso. Sin embargo, para Zacarías, el verdadero milagro era el mensaje divino que había recibido. La esperanza se encendía en su corazón angustiado, pues tal vez, en medio de la grandeza terrenal, Dios estaba preparando algo aún más grandioso. En las rocas de este templo, atrapadas entre el oro y la piedra, podrían residir las promesas divinas que el pueblo tanto anhelaba ver. ¿Podría ser que ese hijo que esperaba con Elizabeth fuera parte del plan divino de redención? A medida que el incienso seguía su ascenso, la historia de Jerusalén se entrelazaba con la de su pueblo. Las horas pasaban, llenas de anhelos divinos, en la espera de que lo sagrado y lo profano finalmente encontraran su unión en el cumplimiento de las promesas. La revelación de un milagro siempre estaba a la vuelta de la esquina, una chispa de esperanza en un mundo lleno de sombras. El día siguiente al encuentro con Gabriel, Zacarías salió del templo como un hombre transformado, pero el peso del mensaje aún lo acompañaba. Su corazón se llenaba de ansiedad y asombro ante el futuro que parecía prometerse.
Las palabras que había escuchado reverberaban en su interior. Tu oración ha sido escuchada. ¿Qué significaría eso para su vida, para Elizabeth y para la nación? La promesa del ángel era un destello de luz en la oscura opresión romana y en el desánimo del pueblo. Mientras tanto, en su hogar, Elizabeth aguardaba su regreso. Ella había sentido su ausencia, la inquietud en el aire, y cuando lo vio a lo lejos, su rostro pálido parecía irradiar una luz distinta. Zacarías, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué has tardado tanto? Preguntó con voz temblorosa, sintiendo el peso de su angustia y la inquietud del Señor. Él tomó un profundo respiro, y aunque deseaba compartir la buena nueva, su lengua fue atada. Acorde al anuncio del ángel, se dio cuenta de que las palabras habían sido guardadas para revelaciones futuras. Llorando por la grandeza y la confusión de su propio mandato, Zacarías solo pudo gesticular, señalando su incapacidad para hablar. Intrigada, Elizabeth comprendió que algo sobrenatural había acampado en sus corazones. Sin embargo, sus dudas la llevaban a clamar en lo secreto. Oh, Yahvé, escucha mi súplica. Si este es tu plan, revela a mi esposo por qué está silenciado. A veces, el silencio se siente como un eco, un grito en el vacío, y Elizabeth anhelaba lo que podría venir a través de esta conexión divina. Mientras tanto, el hambre espiritual de la comunidad se intensificaba. Los rumores sobre la magnificencia del templo y la inevitable llegada de un líder poderoso llenaban las calles. Algunos de los sacerdotes, escépticos y atrapados en tradiciones, miraban con desprecio las promesas de un Mesías que parecía una ilusión lejana. Sin embargo, la fe de unos pocos comenzaba a destellar brevemente en las intersecciones de las calles y plazas. Al mismo tiempo, las mentes de hombres sabios y religiosos se reunían, discutiendo los antiguos escritos. La profecía era clara. He aquí, yo envío un mensajero que preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Pero ¿podría ser que Juan, el hijo de Zacarías, fuera ese mensajero? ¿Acaso Zacarías y Elizabeth estaban destinados a cambiar el rumbo de la historia de Israel? Transcurrieron días y en cada amanecer, Zacarías buscaba la confirmación divina entre los sacrificios, sintiendo la mirada de su pueblo fija en él, preguntándose cómo Dios podía estar presente en la obra de Herodes, y al mismo tiempo preparar su corazón para recibir al que vendría. Las sombras de duda lo asediaban, y cada duda era como un ladrón que robaba la esperanza. Y he aquí, en un nuevo amanecer, un segundo mensaje divino atravesó su corazón atormentado, escuchando la voz interior de su alma. La espera tiene propósito, y este propósito es para mi gloria. La promesa de Dios sobre su Hijo resonó con fervor, y puso en marcha la ansiedad de ansias que había estado latente en su ser. Mientras Zacarías reflexionaba sobre los misterios del plan de Dios, un viento suave sopló por el templo, trayendo consigo un sentir de expectación. Todo estaba preparado para algo sobrenatural. Desde las piedras del templo hasta el incienso aún llevaba la fragancia de la oración. Pero entonces en las tribunas un susurro se propagó. ¿De dónde vendrá el libertador? ¿Podría ser que desde este templo, Dios envíe a su Salvador? Las multitudes, llenas de anhelo, comenzaban a esperar sin saber que el cumplimiento del tiempo estaba ya cerca. Algo maravilloso estaba por suceder, y en el corazón de Zacarías, la palabra de Dios brotaba como un manantial de esperanza. Pero la revelación del cumplimiento del plan soberano de Dios estaba aún oculta en el misterio. ¿Quién sería realmente este niño que pronto nacería? ¿Y cómo cambiaría la historia del pueblo? El brillo del sol naciente se filtraba a través de las ventanas del hogar de Zacarías y Elizabeth, trayendo consigo una nueva promesa, una renovada esperanza en medio de la incertidumbre. Zacarías no podía dejar de repetir en su mente las palabras del ángel Gabriel. Tu oración ha sido escuchada. Aún así, la disyuntiva de su silencio lo atormentaba. Su lengua estaba sellada, pero su corazón latía con un fervor divino. Elizabeth, sintiendo la inquietud de su esposo, se acercaba a él con ternura.
Amor mío, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué se te ha revelado? Su mirada llena de fe y anhelo le ofrecía un refugio cálido en medio del frío silencio que lo envolvía. Zacarías reunió su valor y con sus manos trazó en el aire el símbolo de la esperanza. Un niño. Un suspiro profundo escapó de sus labios, lleno de anhelo y confianza, mientras Elizabeth lo miraba, comprendiendo que a través de su unión tenían un propósito sagrado. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Los murmullos de la gente empezaron a tomar forma. Un líder, un Mesías, se suponía que estaba por llegar. Los corazones se estremecían ante la posibilidad de liberación del yugo romano. La opresión era palpable, y la esperanza era una llama que se negaba a extinguirse. Los sacerdotes, desconcertados, comenzaron a considerar la posibilidad de que las antiguas profecías pudieran haberse comenzado a cumplir. El tiempo pasaba, y tras muchos días de oración y reflexión, Elizabeth se sintió impulsada a buscar más allá de sus dudas. En una noche estrellada, mientras la luna iluminaba los alrededores, se arrodilló y comenzó a clamar fervientemente: «Oh eterno Dios, si de verdad tiene propósito mi oración, y de verdad enviarás un mensajero para tu pueblo, haz que se revele, que se cumpla tu palabra, manifiesta tu gloria». Las palabras reverberaron en sus oídos como un eco celestial. A la mañana siguiente, acontecimientos inesperados comenzaron a suceder. En la casa de Zacarías, una luz resplandeciente llenó el ambiente, un signo del favor divino. Zacarías, sintiendo la confirmación en su espíritu, se adelantó al pueblo, y aunque su voz aún no podía ser escuchada, pudo alzar sus manos al cielo. Una multitud curiosa se agruparía a su alrededor, ansiosa por comprender la visión detrás de su transformación. En ese mismo instante, mientras Zacarías transmitía su mensaje no verbal al pueblo, un súbito estruendo retumbó en el templo. Las puertas se abrieron de par en par, dejando entrar un resplandor de luz que iluminaba el lugar sagrado. Los asistentes, intricados en sus alabanzas, se detuvieron, aterrados pero maravillados, sintiendo la presencia del Altísimo, y como si el mismo cielo se abriera, una voz retumbó en el aire como un trueno: «Preparen el camino del Señor». Las palabras resonaban con fuerza y poder. El pueblo sintió un estremecimiento en su interior, pues la presencia de Dios parecía estar a las puertas. Era como si las antiguas profecías comenzaran a tejerse en un solo hilo, uniendo lo que había estado disperso durante generaciones. El susurro de la voz divina no solo atravesó los corazones de la multitud, sino que también caía como un agua fresca sobre Zacarías y Elizabeth. Él contempló la escena, sintiendo el peso de su llamado, y por primera vez, entendiendo que su silencio sería una parte esencial de esta historia gloriosa. De repente, cada duda se disolvió en un amanecer de fe. Mientras Zacarías recobraba la esperanza y comprendía el gran plan que se estaba desarrollando bajo la soberanía de Dios, supo que ya no se trataba solo de un niño en sus brazos, sino del precursor de aquel que vendría a redimir a su pueblo. Aunque todo eso podría parecer un simple rumor, la verdad de Dios estaba a punto de revelarse, y en esa dimensión de revelación, un nuevo misterio se desplegó en su mente. ¿Qué será verdaderamente este niño? ¿Y cómo sería el vínculo entre ambos, entre el amado Israel y las promesas que aguardaban la gloria de Dios? El eco de la esperanza resonaba al compás del tiempo, y a medida que la vida comenzaba a tomar forma alrededor de ellos, el camino hacia la redención se iluminaba con un nuevo desenlace. Mientras el resplandor de la luz celestial comenzaba a desvanecerse, la atmósfera en Jerusalén se llenaba de una anticipación palpable. Los susurros sobre el esperado Mesías volaban de labios en labios, mientras que la multitud que rodeaba a Zacarías y Elizabeth crecía en número. El eco de la voz divina resonaba aún en sus corazones. «Preparen el camino del Señor». Zacarías, enfrentando el peso del mensaje que un ángel le había confiado, sintió que no podía permanecer en el silencio. Aunque sus labios estaban sellados, su espíritu anhelaba compartir la revelación.
Con cada vez más fervor, hizo uso de gestos, trazando caminos invisibles en el aire, simbolizando la venida de aquel que traería redención. La gente observaba con asombro, incapaz de comprender la profundidad del momento que vivían. Elizabeth, observando el tumulto, sintió nacer en su interior una conexión aún más íntima con el plan de Dios. La carga que llevaba en su vientre era más que un simple embarazo. Era el comienzo de la esperanza para muchos. Con cada movimiento que hacía, oraba silenciosamente, pidiendo que el pequeño que pronto nacería no solo fuera su alivio, sino el faro de luz que Israel necesitaba. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote, temblando por la magnitud de la revelación, comenzaba a discernir el propósito divino sobre su pueblo. El tiempo ha llegado, se murmuraba entre los sacerdotes. El pueblo experimentó un despertar espiritual, mientras las antiguas oraciones llenaban el aire, unidas por el fervor de una nueva esperanza. Las sombras de la opresión romanas parecieron desvanecerse por un instante, pues la mirada del pueblo se centraba en lo alto, donde contaban las señales del cielo. En ese instante crucial, un mensajero del Sanedrín llegó, portando noticias de la agitación en los alrededores de Jerusalén. Herodes está nervioso, dijo con prisa. Sus ojos reflejaban la inquietud. Teme que un rey haya nacido, y su ira puede llevar a la tragedia. La mención de Herodes trajo un escalofrío a la multitud. Zacarías sintió un tirón en su corazón. Sabía que el camino de la liberación no sería fácil. Como el profeta Isaías había mencionado, sería un camino de sufrimiento, y los que portaran la luz encontrarían opositores. El temor de la gente se intensificó, así como su devoción. Las oraciones se transformaron en clamor. Zacarías levantó sus manos, buscando calmar la tempestad de sus pensamientos y dirigir la mirada del pueblo hacia el propósito. Este niño, podía sentir el eco en su pecho. Será el llamado a la transformación, aun en tiempos de oscuridad. Su fe se convirtió en un grito silencioso, donde la esperanza y el temor divergían en un solo instante sagrado. El pueblo, sintiendo el poder de las palabras no dichas, comenzó a responder. Juntos, elevaron un clamor unificado hacia el cielo, clamando por liberación, por otro encuentro con el corazón de Dios, que no habían sentido en tantas generaciones. En medio de este poder, el Espíritu Santo se movía, entretejiendo intercesiones. La fe reverberaba poderosamente en cada corazón. Zacarías y Elizabeth, unidos en oración, entendieron que no eran solo ellos quienes albergaban un milagro. Ahora eran parte de un pueblo que anhelaba ser liberado. Y así, mientras el clamor resonaba en Jerusalén, descendió el espíritu de profecía sobre Zacarías. Duros y firmes, los volúmenes de la revelación de Dios estaban a punto de abrirse. La multitud, en su fervor, escuchó en su interior. El que vendrá, no solo redimirá, restaurará y cumplirá las promesas que han sido olvidadas. Con cada palabra que resonaba en su mente, la atmósfera se cargaba de un nuevo misterio. Un misterio de vida, esperanza y salvación. Y fue entonces cuando Zacarías entendió que la revelación de Dios no solo traería gloria, sino que también confrontaría la oscuridad que había permanecido durante mucho tiempo. ¿Cuál será el destino de mi hijo, el precursor, cuando el viento del Espíritu arrastre su voz hacia lo desconocido? Los corazones latiendo en la esperanza y el temor aguardaban la revelación. El plan soberano de Dios, desplegándose en su gloria, estaba a punto de transformarse en un camino repleto de promesas cumplidas. La multitud en el corazón de Jerusalén continuaba en una atmósfera de fervor y expectativa. Cada susurro que pasaba entre los presentes giraba en torno a la esperanza de la llegada del Mesías. Zacarías, aún aturdido por la profecía que había recibido, sentía el peso del futuro en sus manos. La voz que un día no pudo pronunciar comenzaba a cobrar un nuevo sentido, como una promesa que se desplegaba ante él. Mientras su mente se llenaba de visiones espirituales, Elizabeth se volvió hacia su esposo, los ojos brillando con una luz que solo el Espíritu puede dar.
Sabía que su hijo, el que llevaría el mensaje de preparación, tendría que afrontar muchos desafíos. Zacarías, dijo con una voz suave y resonante, el tiempo de las sombras está llegando a su fin. Nuestro hijo no es solo un niño, será la voz que clama en el desierto, tal como estaba escrito. El eco de su fe reverberó en el silencio, resonando en los corazones de quienes escuchaban. La multitud, aun en su temor por los rumores sobre Herodes, comenzó a ver en su espíritu una luz de esperanza. Dios es con nosotros, clamaron, y la declaración fluyó como un río de anhelos a lo largo del templo. En el palacio de Herodes, la inquietud se había apoderado del rey. Las malas noticias echaban raíces en su corazón, mientras su mente repasaba la historia del pueblo de Israel, sus promesas y sus profecías. Un rey, un verdadero rey, había nacido entre ellos. Una amenaza que podría desestabilizar no solo su trono, sino también el dominio romano sobre la Judea suplicante. Este niño, este rey, meditaba Herodes, debe ser encontrado y despojado de su poder antes de que crezca. Convocando a sus consejeros, articuló su intención con una fría resolutez. Así como Moisés fue salvado de la ira del faraón, aquel que se levanta como salvador debe caer. Movamos nuestras tropas, y que sus caminos sean obscuros y resbaladizos. El destino de mi reino está en juego, y no permitiré que un infante me derroque. Entretanto, las oraciones del pueblo resonaban en los cielos como un incienso fragante, llamando a la intervención divina. Zacarías sintió que la voz que llevaba dentro lo instaba a revelaciones más profundas. Cada palabra que pronunciaba ahora estaba entrelazada con el poder del Espíritu. Su nombre será Juan, proclamó, y cada nombre mencionado resonaba en la multitud, una palabra de fuerza y propósito. El cielo se abría sobre ellos como si empapara la tierra con una luz que borraba pruebas y sombras. El que vendrá, aclamó Zacarías, será la esperanza de Israel, pero también la luz que revelará los corazones. La revelación de un rey traía consigo no solo gloria, sino también una advertencia de lo que el pueblo tendría que enfrentar. La oscuridad que traería consigo la sombra de Herodes no era menos que el desafío a la luz del Salvador. Zacarías, consciente del papel que su hijo debía desempeñar, recordó las palabras de los antiguos profetas. Así dice el Señor, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Y sentía una carga implacable crecer en su interior. La oscuridad podría intentar consumir la luz, pero incluso el más pequeño destello podría encender una llamarada de fe que iluminaría generaciones. Y así, mientras la tensión crecía, Zacarías alzó su voz una vez más. Por la luz que viene, las tinieblas no prevalecerán. En la plenitud de los tiempos, el plan de Dios se manifiesta. Su clamor fue una invitación a despertar, a unirse en la fe y en la esperanza. Las personas, ahora con los ojos abiertos a la verdad, sintieron que estaban siendo llevados a un nuevo amanecer. ¿Quién es el niño?, susurraban entre sí. ¿Quién será el que devuelva la esperanza? Con flameantes preguntas en el espíritu, un susurro del cielo convocaba la atención hacia un desenlace asombroso. Pronto, el Hijo del Altísimo llegará, y su luz transformará el mundo, incluso en medio de la ira de un rey. Las manos del pueblo se elevaron como una súplica, y Zacarías entendió que su fe no solo es suya. Ahora pertenecía a un pueblo que clamaba por salvación. El misterio del plan soberano de Dios se enredaba en sus corazones. En medio de la creciente amenaza de Herodes, el camino de la redención estaba trazado, pero qué desafíos aguardaban en la senda de la gloria. A medida que los días pasaban en Jerusalén, el aire se volvía más denso con la preocupación y la expectativa. Las noticias de la inminente amenaza de Herodes circulaban entre el pueblo, y las sombras empezaban a ampliar su dominio. Las oraciones de Zacarías y Elizabeth, así como las de la multitud, se elevaban continuamente hacia el cielo, mientras esperaban la llegada del Mesías prometido. ¿Cómo puede ser que un rey nacido en la fragilidad de un niño
represente la esperanza para todos nosotros, reflexionaba Zacarías, sintiendo la tensión del futuro que se cernía sobre ellos. La noche a menudo traía consigo una calma inquietante. Zacarías, en sus momentos de soledad, no tardaba en recordar la gloriosa promesa que trastocaba su ser. Él será grande delante del Señor, murmuraba para sí mismo, mientras el eco de la profecía aún vibraba en su oído. Su hijo Juan, el mensajero, enfrentaría constantes retos, no solo por su estatus como hijo de Zacarías, sino por la oposición que vendría del corazón del rey. En el templo, los murmullos crecían. «Es Cristo el Rey de la Gloria», repetían voces entusiastas, mientras otros respondían con dudas. «Pero ¿cómo puede un niño salvarnos cuando un rey tan poderoso busca eliminarlo?» La fe y la duda coexistían en una danza conturbada, y la fe de muchos comenzaba a ser puesta a prueba. Una noche, mientras la luna brillaba intensamente sobre la ciudad, un ángel del Señor se presentó ante Zacarías en un sueño. «No temas», le dijo el mensajero celestial, «pues he venido a recordarte las promesas de Dios. Su propósito no fallará. El Rey vendrá a salvar a su pueblo, y su luz vencerá a la oscuridad. Con tu hijo Juan, se iniciará una obra trascendental que cambiará el rumbo de la historia». Zacarías despertó con el corazón palpitante y una renovada determinación. Sabía que su papel y el de su hogar estaban entrelazados con el plan divino. Aún así, las noticias sobre los intentos de Herodes por dar con el niño eran inquietantes. «Se avecina un tormenta», pensó con seriedad, «y nuestro Dios es el único refugio seguro». En el palacio de Herodes, el rey cuchicheaba con sus consejeros, orquestando su estrategia con la astucia de un hombre que no quería perder su dominio. «Los sabios han dicho que un rey está en camino», repetía con desdén. «He de encontrarlo y detenerlo, aun si eso significa sacrificar la paz de mi pueblo». Mientras tanto, la abrumadora respuesta del pueblo resonaba a través de las calles de Jerusalén. «¿Y si lo hemos olvidado todo?», gritaban algunos. «¿Y si hemos perdido la visión de la esperanza?». Zacarías, libre de la duda, se levantó en medio de la multitud, proclamando su convicción. «Esperen en el Señor, su luz viene». Las palabras de un corazón convencido fueron como el agua fresca para los sedientos. La angustia se palpaba en el aire, y a medida que Zacarías compartía su mensaje, una tensión palpable comenzaba a manifestarse. «Pronto aprenderemos que el gran rey no tiene que ver con el trono terrenal, sino con el reino de Dios que se acerca», decía. Las promesas de salvación que tenían eco desde tiempos antiguos danzaban en sus palabras, uniendo a la multitud en un coro de esperanza. Pero en las sombras, el odio de Herodes se intensificaba. En un arrebato de frustración, el rey hizo un llamado a un censo desafiante, buscando desarticular cualquier amenaza a su autoridad. «Recurre a la violencia si es necesario», ordenó. «La sangre de un niño no pesa en la balanza del poder». Así, mientras los cielos ardían de oraciones fervientes, el pueblo se preparaba para la inminente llegada de un Salvador, aun cuando su mundo parecía desmoronarse. La verdad del reino de Dios se acercaba. Zacarías, recordando las palabras del ángel, se preguntaba, «¿Qué se necesita, Señor, para que nuestras familias sepan de tu salvación?». Y en su búsqueda, el gran misterio del plan soberano de Dios se desvelaba poco a poco. «Porque de la casa de David surgirá aquel que verdaderamente reinará, aún sobre el temor de un rey», resonó en su espíritu. Con cada estrofa de profecía, la esperanza renacía, prometiendo que aun en medio de la traición y la ira, la luz vendría a los que viven en tinieblas. La alarma resonaba por las calles de Jerusalén, un eco angustiante de los inminentes decretos de Herodes. Los ciudadanos, atemorizados, se refugiaban en sus hogares, sus corazones palpitando al unísono con la amenaza que se cernía como una nube oscura sobre la ciudad. Las murallas del antiguo templo, una vez resplandecientes de esperanza y fe, ahora parecían más imponentes y solitarias, como guardianes desolados de un pueblo temeroso. Zacarías se movía por las calles,
orando fervientemente por la protección del niño que había sido prometido. La fe que lo guiaba era un faro en medio de la tormenta. No podemos dejar que el miedo ahogue la esperanza, repetía a sus seguidores, quien con cada palabra se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir. La promesa del Señor debe ser proclamada con valentía, a pesar de las sombras que nos rodean. Elizabeth, en su hogar, se dedicaba a orar junto a las mujeres del barrio. En el silencio de su hogar resonaban letanías de súplica, pidiendo por la claridad y la intervención divina. El Todopoderoso ha sellado un destino, pensaba Elizabeth, y nuestras palabras son el vínculo que podemos ofrecer en esta hora. La sabiduría de su corazón sabía que incluso un susurro de fe podía ser suficiente para desatar el poder de Dios. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, la rabia y la paranoia consumían al rey. ¿Cómo osará un niño robarme mi trono?, gritaba a sus consejeros, quienes le sugerían estrategias cada vez más desesperadas. Las sombras del miedo lo llevaban a planear actos atroces. No descansaré hasta que cada niño de Belén y sus alrededores sea eliminado, susurraba entre dientes, convencido de que así se aseguraría su reinado. Pero en su corazón, se preguntaba si su crueldad podría realmente frenar lo inevitable. En el templo, Zacarías se encontró de nuevo con el anciano Simeón, cuya sabiduría era incomparable. La luz que esperas no será apagada por la violencia del tirano, le dijo Simeón, y su voz temblaba con la convicción de la verdad. Él será la salvación para muchos y traerá gloria a tu pueblo. Solo debemos ser fieles hasta el final. Zacarías asintió. La llamativa verdad en la declaración de Simeón lo inspiró. Sí, exclamó. Debemos preparar el camino para el Señor. El tiempo está cerca. Su gloria será revelada. No nos detendremos ahora. La esperanza se expandía en su pecho mientras miraba a su alrededor, notando la angustia en los rostros de los demás. Debían mantener viva la llama de la fe. Días más tarde, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén, guiados por una estrella brillante que resplandecía en el cielo nocturno. Le preguntaron a Herodes en voz baja, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Herodes, al instante enfurecido y asustado por la idea de un rival, les dijo que regresaran con noticias sobre el niño, mientras su mente estaba ya tejiendo un plan cruel. Pero aún en medio de la oscuridad, el Señor no había olvidado su promesa. Un ángel apareció en sueños a José, alertándolo de la tragedia que se avecinaba. «Levántate, lleva al niño y a su madre a Egipto», ordenó el mensajero celestial. Herodes buscará al niño para matarlo. La luz del cielo brilló sobre la familia, revelando un refugio en medio de la tempestad. La puerta de Egipto se abría como un nuevo capítulo en el plan divino, mientras el pueblo de Israel oraba con fervor por la salvación. Zacarías, que aún esperaba la revelación, sintió que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Queda mucho por delante, se decía a sí mismo. La historia de redención que Dios ha tejido es una sagrada promesa. Ni los poderes de este mundo, ni la ira de un rey, pueden detener el propósito de Dios. Las sombras aún cubrían la tierra, pero la luz de la esperanza y la salvación se acercaba. Y en el corazón de Zacarías floreció un nuevo entendimiento. Lo que parecía un tiempo de desolación sería el inicio del cumplimiento de las profecías. Porque del dolor puede nacer la alegría, y de la muerte, la vida, murmuró en oración. Los ecos del destino comenzaban a resonar en su espíritu, y una profunda convicción surgió dentro de él. Había llegado el momento de que el plan de Dios se manifestara de formas sorprendentes y misteriosas, y solo el cielo sabía lo que estaba por venir. Una calma tensa envolvió la tierra después de la huida de la Sagrada Familia. En Egipto, José, María y el niño Jesús experimentaron un tiempo de descanso, mientras el eco de la angustia dejaba su marca en Jerusalén. Herodes, enfurecido por la burla de los magos, se encontraba ahora en la sombra de su propia crueldad.
sin saber que la luz de Dios ya había comenzado a brillar en otros reinos. En Jerusalén, la noticia del decreto de muerte a los inocentes se propagó como un fuego voraz. Las madres lloraban ahogadamente por la pérdida de sus hijos, mientras el clamor de la desesperación resonaba en cada esquina. Las palabras del profeta Jeremías cobraban vida. Voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande. Jeremías 31:15. Aunque la oscuridad parecía reinar, en el corazón de muchos crecía una fe renovada. Zacarías, al escuchar la dolorosa noticia, se sumió en una profunda oración. Señor, ¿hasta cuándo sufrirá tu pueblo? ¿Dónde está la justicia? Pero aún en esta pena, la fe me sostiene, y tu promesa es fiel. Clamaba entre lágrimas. La comunidad se unió en plegarias, convirtiendo el lamento en un clamor de esperanza. Mientras tanto, en la lejanía de Egipto, un ángel apareció nuevamente a José. Regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que intentaban quitar la vida al niño. Mateo 2:20. Ordenó la luz celestial. Tan llena de significado era esta advertencia, que cada palabra resonó en la mente de José como un eco divino. Aquella instrucción encarnaba una promesa de restauración, la esperanza de un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Al regresar a su patria, José llevó a su familia hacia Nazaret, un lugar aparentemente insignificante pero lleno de significado profético. En ese pequeño pueblo, se cumplirían las palabras del profeta: Él será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Las circunstancias que rodeaban su vida temprana estaban tejidas con hilo divino, y cada paso dado en fe alimentaba el plan soberano de Dios. En Jerusalén, Zacarías, lleno de un ardor renovado, se reunió en el templo con otros devotos. Dios no olvida a su pueblo, proclamó con convicción. Cada lágrima es un testimonio de nuestra esperanza. La promesa de liberación vendrá, y debemos ser portadores de luz en medio de la oscuridad. Las razones para seguir adelante emergían de corazones renovados, a pesar del dolor. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sus rayos dorados iluminaban el templo, y se vislumbraba un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de promesas divinas. Zacarías aún podía sentir el latido de la redención que se acercaba. Su espíritu se alentaba con las visiones de un futuro glorioso. Nosotros, que hemos esperado en el Señor, seremos testigos de su gloria, decía. El sacrificio imperdonable de Herodes es un eco del pasado, mientras el Salvador crece en sabiduría y en gracia. Su voz resonaba como un eco de esperanza en el templo, y pronto otros comenzaron a unirse a él. Frente a la adversidad, la fe en el cumplimiento de las promesas siguió creciendo en aquellos que esperaban. Mientras Zacarías hablaba, las visiones de un futuro lleno de salvación danzaban en el cielo, y los sueños de los que habían creído ardían con un nuevo fervor. Días pasaron, y el murmullo de esperanza seguía creciendo. Fue entonces cuando el anciano Simeón, en el templo, sintió una oleada de inspiración. He sido informado en el Espíritu Santo que no vería muerte antes de ver al Cristo del Señor. Lucas 2:26. En su corazón latía la expectativa de la salvación, y su anhelo de ver al niño prometido lo llevó a la acción. En el instante en que José y María trajeron al niño Jesús al templo, la pequeña vida traía consigo la transformación, no solo de corazones, sino de toda la humanidad. La promesa del Salvador estaba delante de ellos, y el fulgor del cielo se manifestaba en esa sencillez. El propósito de Dios comenzaba a revelarse, una historia de redención que desmentía las sombras de la muerte. Pero, como cada hilo en este inmenso tapiz divino, el gran desenlace aún era un misterio. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cómo la vida de este niño cambiaría para siempre el destino de su pueblo y el mundo entero? La atmósfera en Jerusalén se cargaba de una esperanza silenciosa. Los ecos del lamento se habían sofocado, dejando espacio al clamor de aquellos que anhelaban la llegada del Mesías. Zacarías, con sus ojos llenos de un brillo renovado, continuaba su servicio en el templo, donde el aire estaba impregnado de incienso y oración,
Mientras tanto, la familia de José había llegado a Nazaret. El niño Jesús crecía, sabio y lleno de la gracia de Dios, un reflejo perfecto de lo que estaba por venir. Cada día, el pequeño permanecía quieto, absorbiendo las historias de salvación que su madre le contaba, y el riguroso ejemplo de su padre, quien con dedicación trabajaba como carpintero, modelando madera con manos que más tarde sostendrían la cruz. En el templo, el anciano Simeón aguardaba con fervor el momento prometido. Cuando el día del cumplimiento se acerque, la gloria de Dios será revelada. Musitaba a menudo, mientras se deleitaba en la palabra de Dios. En su espíritu, una ansiedad santa pulsaba más fuerte cada día. ¿Qué visiones tendrá para su pueblo? Un día, el cielo pareció abrirse. La llegada de José y María al templo coincidiría con un notable evento. Simeón, guiado por el Espíritu, se acercó a la pareja que entraba austera pero radiante, llevando al niño Jesús en sus brazos. Al ver al niño, el corazón de Simeón se llenó de una alegría indescriptible. «Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, oh Señor», exclamó, «porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado delante de todos los pueblos». Lucas 2:29-31. El asombro de María y José llenó el lugar mientras escuchaban las palabras proféticas de Simeón, que hablaban del destino divino de su hijo. Sin embargo, el anciano no solo conocía bendición, sino advertencia. Este niño está destinado para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2:34. Esas palabras pesaron sobre el corazón de María, presagiando los tiempos difíciles que vendrían. Mientras el templo se llenaba con la presencia de Dios, el enemigo acechaba en las sombras. Herodes, herido en su orgullo y consumido por su ambición, no había abandonado sus pensamientos oscuros. En su mente retumbaba el eco de la amenaza a su trono. Este niño, este Mesías, debe ser erradicado, juró en uno de sus momentos de locura asesina. Pero su impotencia ante el poder divino era palpable. En toda la región, la fe se transformaba en un refugio para muchos. Una red de creencias comenzaba a tejerse y se extendía desde Jerusalén hasta Nazaret. Había luchas personales y pruebas, pero también nacía un anhelo colectivo de redención. Las voces de los profetas resurgían con promesas de liberación, como un canto que traspasaba la angustia. En la penumbra de su torre, Herodes urdía planes oscuros, sin saber que cada uno de ellos iba en contra de la propia voluntad de Dios. El Todopoderoso había establecido un camino que, aunque retorcido por la mano del hombre, marchaba firme sin importar las manyujas de la historia pasada. La última pieza del rompecabezas todavía no estaba en su lugar, y los reinos de la tierra, incluidos todos aquellos sumidos en la desesperanza, no podrían anticipar la luz que se acercaba. El Espíritu Santo murmuraba en los corazones de los que anhelaban verdad, empujándolos hacia la culminación de las promesas divinas. Uno de esos momentos inesperados se avecinaba, como aves migratorias que vuelven con el cambio de estación, recordando la inminente revelación del Salvador. La pregunta permanecía en la mente de muchos. ¿Qué revelación traería la llegada de este niño extraordinario ante un rey cruel? ¿Cómo cambiaría el dolor de una nación rota el destino de toda la humanidad? Cada paso que daban hacia el futuro traía consigo la carga de un milagro sin precedentes, palpando el corazón de aquellos que esperaban en fe. La atmósfera en Jerusalén estaba cargada de una intensa expectación. Las sombras de la amenaza de Herodes aún se cernían, pero también lo hacía la luz de la esperanza que comenzaba a surgir entre el pueblo. Zacarías, con el corazón lleno de fervor, sabía que cada día que pasaba se acercaba más a la manifestación de las promesas de Dios. Las palabras del anciano Simeón resonaban en su mente. Este niño está destinado para caída y levantamiento de muchos en Israel. Zacarías comprendía que el camino hacia la redención de su pueblo no solo era glorioso, sino también oscuro y angustiante. Mientras tanto, en Nazaret, Jesús crecía en estatura y en sabiduría, llevando consigo la esencia de la luz
que el mundo había esperado. María y José se esforzaban por educarlo en los caminos de Dios, y el niño cada día absorbía la rica herencia de su pueblo, las enseñanzas de las Escrituras y las historias de los profetas que habían esperado su llegada. En sus ojos brillaba la promesa de una nueva era. Un nuevo viento soplaba en el corazón de Zacarías. La gente se congregaba en el templo, no solo para cumplir con sus rituales, sino para escuchar el mensaje de esperanza que invadía el ambiente. «El Mesías está entre nosotros», exclamaba Zacarías, y cada palabra impregnaba el aire con una reafirmación de fe. Las historias del nacimiento de Juan, su hijo predestinado, se contaban con la reverencia debido a un milagro y un destino divino. Sin embargo, los ecos del palacio de Herodes resonaban con más fuerza que nunca. El rey, lleno de frustración y desesperación, comenzaba a moverse en las sombras de una cruel paranoia. «Aquel que se levante será como una espina en mi costado», murmuraba para sí, imaginando a un niño que podría despojarlo de su trono. Los ojos de Herodes, oscuros como el abismo, no podían ver que cualquier intento de erradicar la luz solo prolongaría su propia desesperación. Mientras un lamento continúa en Jerusalén, un nuevo grupo de personas llegó desde el desierto. Eran los seguidores de un hombre que clamaba en el desierto: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este hombre, conocido como Juan el Bautista, había comenzado a cumplir su papel profético. Su mensaje ardiente tocaba corazones, desafiando a la gente a volverse de sus caminos pecaminosos y a prepararse para la llegada del que vendría después de él, el que era más poderoso. La voz de Juan resonaba como un trueno, azotando las conciencias adormecidas. «Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo no soy digno de llevar su calzado». La pasión de sus palabras atraía a grandes multitudes, y la desesperación y la angustia del pueblo por el dominio de Herodes se transformaban en una ansiosa expectativa por el Mesías prometido. Zacarías, que había presenciado el crecimiento de su hijo con orgullo, entendía que el ministerio de Juan era clave en el plan de Dios. Este es el llamado a la transformación, pensaba, al escuchar los relatos de Juan, de la gente que venía a él en busca de esperanza y restauración. Pero en su interior, una duda creciente comenzaba a manifestarse. La llegada del reino de los cielos, ¿será esta la liberación que tanto hemos anhelado? Ese día, mientras Zacarías se preparaba para ofrecer incienso en el templo, la presencia del Espíritu Santo lo envolvió con resolución. Recordó la promesa hecha a su hijo: «Porque tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos». Lucas 1:76. En medio de la confusión que reinaba en su corazón y en la nación, Zacarías encontró un renovado sentido de propósito. Mientras tanto, las noticias sobre el impacto del ministerio de Juan comenzaron a llegar a los oídos de Herodes. «¿Quién es este que insurrecta el pueblo con su voz?», se preguntaba el rey, inquieto en su palacio. La amenaza se materializaba en forma de un hombre que llamaba al arrepentimiento, y la ira de Herodes comenzó a arder con más intensidad. «Tendré que poner fin a esto, antes de que se convierta en un clamor por la restauración de un rey». Mientras el viento soplaba con fuerza, Zacarías discernía el llamado de Dios en este tiempo de sufrimiento. Y en medio de las tinieblas, la luz del Mesías comenzaba a brillar con fuerza. El plan soberano de Dios estaba tomando forma. Pero, en el horizonte, la inevitable confrontación entre la luz y la oscuridad se acercaba rápidamente, y Zacarías sabía que la historia de la redención aún guardaba un misterioso desenlace esperando ser revelado.